Luis Herrera es abogado y ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, y quizás con él podamos desmenuzar un poquito lo que fue ese discurso y los alcances de las propuestas que hizo la presidenta Boluarte en el mismo mensaje. Señor Herrera, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Ha sostenido usted que el ministro del Interior debería renunciar y el premier Otárola pedir disculpas a la policía? Así es. ¿Por qué? A ver, el principal problema en este momento, como usted bien señala, en el país, es la delincuencia, es la preocupación, es la sensación de inseguridad. Más del 82% de la población siente inseguridad, piensa que va a ser asaltado, y de manera real, ¿no? Cerca de 8 millones de peruanos han sufrido un hecho delictivo entre enero y julio de este año. El discurso de la Presidenta es un discurso vacío en materia de inseguridad ciudadana por lo siguiente. A lo largo de las 3 horas y minutos que duró el discurso, se hizo la lista de 292 actividades que dijo la Presidenta: vamos a hacer, vamos a invertir, vamos. Ninguna sola de esas actividades es una actividad de inversión real y directa a favor de la Policía Nacional del Perú para combatir la inseguridad ciudadana. El discurso no plantea, ¿no?, un modelo, una visión de un modelo de cómo se va a enfrentar la delincuencia que muta rápidamente. Lo único que señala es una lista de inventario de propuestas de modificación de normas legales, lo cual quiere decir que desde el Ministerio del Interior todavía están pensando que la delincuencia se combate única y exclusivamente modificando el Código Penal, haciendo crecer las penas, ¿no?, expulsando a los extranjeros, cosas que no es que no deban de hacerse, pero que no es obviamente el tema central. Aquí el tema central de la lucha contra la seguridad ciudadana, contra la inseguridad ciudadana, es cómo nosotros dotamos de capacidad operativa a la Policía Nacional del Perú para que pueda actuar tan rápidamente como la delincuencia. La delincuencia tiene capital, la delincuencia tiene logística, tiene asesoría legal, y sobre todo es adaptativa. La policía actúa por la izquierda y la delincuencia se mete por la derecha. En cambio, sin embargo, hoy día, ¿qué tenemos con la policía? Carencia de infraestructura tecnológica en materia de lo que es prevención. Sin duda. Además, reconocimiento facial, todo. Carencia de infraestructura en lo que es investigación criminal, laboratorios antiguos, insuficiente equipamiento como por ejemplo para lo que es investigación tecnológica. O sea, hoy día estos celulares son medios de prueba. Los laboratorios de la policía tienen que estar dotados de equipamiento para poder hacer... Y leer es el software y todos los datos. Inmediatamente. Claro, y así igual para todos los tipos de pericias. Hoy día tenemos pues secuencias, tiempos de demora en la investigación criminal que coadyuva también a que muchas veces el delincuente salga liberado porque una pericia demora. Y entonces los jueces tampoco pueden tener pues a las personas de garantía según una prueba. Claro. Entonces, por eso es que hemos señalado de que el ministro del Interior, siendo un oficial general en retiro, guardia civil, eso es lo que hay que señalar, pero siendo un oficial general en retiro, no le ha dotado a este discurso de la Presidenta de la República de una visión de lucha contra la inseguridad ciudadana. Única y exclusivamente se ha quedado en la visión del guardia civil. Simplemente vamos a lo que antiguamente le conocían en la figura del tombo, ¿no? O sea, el casquito blanco, ¿no? O sea, para él la lucha contra la inseguridad ciudadana es poner más gente en la calle. Ya, pongamos que ponemos más gente en la calle. Pero bajo el modelo híbrido que están proponiendo, acá se discutió anteriormente esa famosa frase de mando y comando, sí, que es esencial en cualquier régimen castrense o policial. Los efectivos policiales tienen pues antigüedad, ¿no? ¿Quién va a mandar a estas personas? ¿Qué oficial de policía va a ser el jefe? ¿A quién le van a hacer caso? ¿A los oficiales? ¿A los suboficiales de tercera? En la práctica lo que está creando esa norma es un serenazgo disfrazado, lo cual es peligrosísimo, ¿no? Y además, ese señalamiento de que esta policía híbrida es para los nini, mire... Para los que ni estudian ni trabajan, claro, usted. ¿Eso es lo que lo ha ofendido, señor Herrera? Mire, yo creo que en el caso del premier,
que no es su especialidad. Podríamos entender lo que él lo ha señalado de un tema dentro de la lógica del tema del desarrollo económico, pero lo que él ha señalado realmente es ofensivo para un buen policía que tiene pues vocación de servicio. Pero que eso lo avale el ministro del Interior, que es un oficial general en el retiro, eso es raro. Eso ya es gravísimo. O sea, yo sinceramente, estando dedicado a estos temas, y no solamente por el hecho de haber sido jefe de gabinete, sino tenemos años trabajando en el Interior y además como ex oficial de Marina y años en el tema, considero pues que esa es una, primero falta de visión y esa es una ofensa al propio cuerpo que tiene que mandar, ¿no? Entonces yo creo que el ministro ya tendría que estar pensando seriamente en dar un paso al costado, ¿no? ¿Y cree que en general lo planteado por la presidenta Boluarte tiene un sustrato de desconocimiento de la criminalística y del problema de la delincuencia? Digamos, ¿no entienden el fenómeno? Yo lo que creo es que desde el Ministerio del Interior, desde la PCM, lo que no quieren es afrontar el tema en el fondo, en la raíz. Porque no quisieran. Esta es una bandera política apetitosa, digamos, ¿no? Sí, pero lo que implica es que hay que entrar a un discurso serio, ¿no? Con otras instituciones, como es el Ministerio Público, como es el Poder Judicial, ¿no? Que son constitucionalmente independientes, y hay que entrar a hacer reformas pues, fuertes también en el tema a nivel de lo que es el INPE. ¿Y cuál es la gran discusión? La gran discusión aquí es nuevamente la vigencia del modelo procesal penal garantista, que ya lo hemos discutido. O sea, la implementación de la norma procesal penal garantista desde el año 2004 para adelante, que se vendió como la panacea de la lucha contra la inseguridad ciudadana a través de procesos mucho más cortos, donde la dirección del Ministerio Público, la dirección jurídica del Ministerio Público y la investigación criminal iba a ser lo que peleara contra esta delincuencia de mejor manera, ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso por diversas razones. Primero, porque el Ministerio Público, como hombres de derecho que son, conocen la ley, pero no están formados pues, para hacer investigación criminal. A la larga lo que hemos ocasionado con este modelo procesal penal en los últimos 20 años es un achatamiento de la capacidad real de hacer investigación criminal, porque el policía, que es el que tiene que hacer la investigación criminal, está pues esperando el resultado de la acción del documento o de la disposición que le tiene que enviar el Ministerio Público para tal o cual acción. El fiscal es el que lleva la investigación ahora, pues. Hay N casos, y eso yo lo converso permanentemente con el personal policial en actividad, N casos donde la policía tiene conocimiento de dónde está el lugar donde hay que ir a intervenir, pero no puede ir a intervenir porque tiene que esperar pues que el fiscal le diga que puede intervenir. Entonces, como ya lo vimos en el caso del maldito Cris, donde se le decía a la fiscal, fiscal, contéstenos. Sí. Ya, pasó el día. Ya se fue pues la oportunidad de intervenir, ¿no? Entonces, los tiempos que el modelo procesal penal garantista le otorga, vamos a decir, los tiempos, las formas que le otorga que al Ministerio Público no son pues los que son los de la delincuencia. Y el accionar de la policía tiene una capacidad operativa distinta para articular contra la delincuencia. Pero entonces la lucha contra la delincuencia sí necesita elementos que corrijan parte de la ley. Usted me decía al inicio que sentía que estos estaban muy preocupados en cambiar normas y no lo operativo, pero usted también plantea la necesidad del cambio en la norma. No, lo que hemos señalado, en esa lógica, sí, necesitamos capacidad. ¿Pero qué necesitamos? Capacidad. Ajá. No necesitamos, o sea, la lucha contra la delincuencia, como decíamos, ya, ponemos 3.000 personas más, policías híbridos ahí. Sí. Ya, intervienen, llevan al delincuente a la comisaría. Igual pues hay que investigarlo. Sí, claro. Y porque si no tengo pruebas, igual lo van a liberar. Por supuesto. Y entonces, obviamente... ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Cuál es entonces el real origen y base de la lucha contra la delincuencia? La real base de lucha contra la delincuencia es la capacidad operativa de la policía para poder reaccionar y para poder actuar a la misma velocidad de la delincuencia o más rápido con la delincuencia. Primero, a nivel de lo que es prevención e investigación. Y segundo, lo otro que ya es sanción, eso es un tema neto del Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo, por ejemplo, ahí tiene, y es lo que decía, que en el discurso y desde la PCM y el Ministerio del Interior no quieren pues comerse el pleito.
que es comerse el pleito de discutir justamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial la necesidad de modificar ese modelo procesal penal. Entiendo. ¿No? Es decir, esto es lo que tiene que ver la policía a partir de hoy. La gran modificación legal que se tiene que hacer es modificar el Código Procesal Penal y devolverle a la policía la investigación criminal. De acuerdo. Ahora, en ese mismo sentido, se señaló que hay una brecha de policías. Se faltan 40.000 a 50.000 policías. Pero ayer escuchaba a Ricardo Valdés, exministro del Interior, señalar que en el Perú, cito textualmente, por cada 235 habitantes hay un policía. Y que este es un buen estándar internacional, que es de 280 policías por habitante, ¿no? 280 habitantes por policía. ¿Esto es así? ¿No es así? A ver, siempre hemos dicho que el Perú es un país sobrediagnosticado. Ajá. Tenemos estudios a todo gusto, ¿no? Respecto al tema de la criminalidad. Uno de los grandes problemas y defectos que tenemos en la gestión pública es que nuestros dirigentes políticos, quienes tienen que llevar la conducción de los sectores, a veces no leen ni sus propios planes y menos leen las políticas públicas vigentes. Y yo me baso, como dice, hay que ir al nivel superior. ¿Cuál es el documento ancla de todo este tema? Es la Política Nacional de Seguridad y Defensa, vigente hasta el 2030. En la Política Nacional de Seguridad y Defensa hay un indicador que dice que tenemos que tener 400 policías por cada 100.000 habitantes. Lo dice la política. Y ahí ellos mismos dicen ahí que en la práctica, que en los hechos reales tenemos 149. Ok. Si eso es así, dada la cantidad de población que tenemos, la brecha real ni siquiera es de 40.000, es de 82.000. Entonces, ese es un estudio que avala una cantidad. Claro, hay otros estudios que pueden aparecer, que pueden decir que un ratio de 200 policías es suficiente. Es otro estudio, ¿no? Hay que ver la base metodológica de cada uno de los estudios. Por supuesto, a ver, ¿por qué esas cifras? Tomo como base un documento principal en la política pública peruana, la Política Nacional de Seguridad y Defensa. Lo que pasa es que otro tema que también, por ejemplo, no se ha abordado en el discurso y que sería bueno que desde PCM se evalúe. Mire usted, desde el año 2003 hasta la fecha, se han dado 16 políticas nacionales que de una u otra manera tienen que ver con elementos relacionados a la inseguridad ciudadana. Ajá. Me refiero, por ejemplo, a temas de política nacional en tema de juventud con respecto al tema de la criminalidad de los menores de edad. Lo vimos hace pocos días en el Callao. Un hecho delictivo que de comenzar a darse es un gravísimo riesgo, el robo en manada. Una banda de chicos de iglesia los han grabado. ¿Por qué no han ido detenidos? Primero por la doctrina. La Política Nacional de Juventud dice que en materia de lo que es criminalidad juvenil, el punto de partida de criterio de la política es la no represión. Que en lo posible la norma no debe ser punitiva contra el menor de edad, sino que hay que buscar al menor de edad recuperar. Así es. Ya. Punto 1. Punto 2. Los dueños de la tienda no denunciaron. Temor. Entonces, esas normas que están vigentes, gran parte de ellas, se tienen que discutir en general y se tienen que consolidar en una o dos o tres políticas nacionales sobre el tema, porque ¿cuál es el problema? Tenemos una multiplicidad de actores, en una multiplicidad de políticas, con una multiplicidad de roles relacionadas a la seguridad ciudadana, donde al final cada uno queda atomizado y no hay quien haga la conducción uniforme del tema del enfoque, como digo, de la visión y de la doctrina del país para luchar contra la delincuencia. De acuerdo. Señor Herrera, quiero poner a su consideración algunos elementos del discurso para ver qué le parecen. Se ampliará y se construirá 2 penales por un monto de 300 millones de soles. Es un proyecto válido, pero ahí, por ejemplo, hay un tema, lo que discutimos aquí en una oportunidad anterior. Hoy día, ¿dónde vamos a construir esos penales? Hoy día hay que discutir dentro de lo que es la política penitenciaria, que es una de esas políticas que claro. Ya, hay que discutir. No se trata solamente de construir penales,
¿dónde lo vamos a construir? ¿No? Y la logística que envuelve a un penal, por supuesto. Lo que pasa que, o sea, más allá de la logística propia, nuevamente es la doctrina, es el enfoque de la lucha contra la delincuencia. Porque si hoy día tenemos claro que gran parte de la delincuencia es manejada desde los penales, Ajá. y que dada el fenómeno, la mutación del fenómeno delictivo, ya ni siquiera desde penales nacionales, sino desde penales extranjeros, ¿no? Y aparte analizamos que como Estado somos incapaces, por ejemplo, después de 10 años, de instalar bloqueadores en los penales. Increíble. Entonces, realmente, 2 penales, perfecto. ¿Dónde? ¿Arriba en los cerros o los vamos a hacer en la isla? Eso es una decisión política. Pero eso hay que entrar a discutirlo. Pues eso es a lo que reclamamos, que hay ausencia de discusión, ausencia de comentario en el discurso y ausencia de discusión desde los actores políticos que tienen que conducir la lucha contra la inseguridad ciudadana, principalmente el Ministerio del Interior y la PCM. De acuerdo. Se ha dicho que se pretende aprobar una norma orientada a reforzar la lucha contra la extorsión, la información con la Superintendencia de Banca y Seguros, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio Interior, la Policía Nacional. Digamos, articular la información. Básico, porque ¿qué sucede? Uno de los grandes problemas de la investigación criminal es justamente la demora en la información. O sea, la policía, si vamos a investigar casos de investigación criminal, necesitamos poner la información rápidamente. Entonces, se requiere pues acceso a las bases de datos de la SBS. Lucha contra la inseguridad ciudadana, prevención, se necesita hacer todo lo que es reconocimiento facial. Las bases de datos de la RENIEC es básica para ese esfuerzo, ¿no? Sin embargo, la policía no tiene el acceso que requiere para ese trabajo conjunto. Entonces, ese tipo porque de el reconocimiento facial sin base de datos no sirve de nada. Necesitas contrastar, ¿no es cierto? Claro, la RENIEC tiene la base de datos facial de toda los 73 millones. Sí. La policía tiene la base de datos facial de todos los delincuentes. ¿No? Porque, o sea, quien es intervenido agarra, pone su huella y le toman su foto. Entonces, hay que cruzar esas bases de datos. Entonces, esas son normas importantes que se tienen que implementar, porque, como digo, un tema esencial de la lucha contra la inseguridad ciudadana es la capacidad de la policía de actuar más rápido que la delincuencia. Sí, claro. Entonces, para eso, tecnología hoy día es esencial. Pero como digo, eso no es el centro de la lucha contra la delincuencia, porque aún teniendo esa norma, si la policía no tiene la capacidad de acuerdo. Le estoy mencionando algunos puntos a ver qué encontrábamos. Establecer un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencia. Es igual. Es la misma. Es articulación y coordinación, digamos. Sí, claro. Lo que pasa que en los estudios, por ejemplo, lo que son las relaciones con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, uno de los proyectos de inversión que los gobiernos regionales y locales más reclaman, o porque hay muchos que quieren ayudar en el tema de la inseguridad ciudadana, es que ofrecen su esfuerzo, sus recursos para el tema de poner cámaras, ¿no? En Piura, en cualquier región, ¿no? Entonces, incluso ahí han hablado del tema de una norma para poder permitir que los gobiernos regionales y locales puedan invertir en la capacidad policial. Ya hay un proyecto de ley que desde la bancada de Fuerza Popular, si no me equivoco, hace como un mes y medio, ingresó respecto a ese punto. Nosotros, cuando estábamos en el Ministerio Interior, justamente, si bien fueron 13 días, uno de los temas que rápidamente habíamos detectado era ese tema. O sea, hay que hacer, y es más, el Ministerio del Interior tendría que ir al GORE, a la Asamblea de los Gobiernos Regionales, a exponer y decirle a cada gobierno regional cuál es su brecha de criminalidad y cuál es su brecha de infraestructura física y tecnológica para justamente hacer esos convenios. Pero ya no solamente de tecnología, sino además la policía, en su capacidad operativa, también requiere fortalecer la infraestructura para la familia policial. O sea, ¿qué sucede? La policía hoy día tiene un sistema, por ejemplo, de salud y de educación en pésimo estado. Y sobre eso también hay que, porque el policía que sale, que se enfrenta a la delincuencia, necesita pues tener también un respaldo a nivel de lo que es la salud y su educación. Entonces, eso ha quedado en el tiempo. La norma, como se está planteando,
Es un tema que se tiene que realizar. De acuerdo. Modificar el Código Penal respecto a los alcances de robo, hurto y penalización del uso de celulares robados o ilegales. Sí, también son figuras, como digo, que complementan, ¿no? Porque lo que más ahí es interesante es la penalización de los que ayudan a cruzar las fronteras. Ok. ¿No? Sino que, como decíamos al inicio, ¿no? El solo incremento de las penas no ayuda, porque ya sabemos nosotros que la delincuencia, por característica, no le tiene miedo a la ley penal. ¿Por qué? Porque el delincuente, bajo el modelo procesal que vivimos, garantista, se siente tranquilo. Pero es lo que hemos hablado aquí en anteriores oportunidades. Las deficiencias del modelo hacen que a la larga se genere un sentimiento de impunidad en la delincuencia, ¿no? Yo que converso estos temas con los policías de actividad. O sea, lo que le puede indignar a un policía es detener a alguien y que este delincuente le diga, sí, pues jefe, ya perdí, ¿no? Ya mañana salgo y bueno, voy a tener que salir a trabajar doble porque tengo que recuperar el día perdido, ¿no? O detener una banda y que al mes siguiente pues se encuentre con la misma gente en la calle. No, le entiendo el problema, sí. Entonces, claro. sí, o sea, los incrementos de pena... Qué frustración para el cuerpo policial, yo lo entiendo, ¿no? Los incrementos de pena nuevamente no funcionan solos o por sí solos. O sea, no son un factor que disuada a la delincuencia. Claro. La expulsión por flagrancia de extranjeros. Importante, hoy día administrativamente la policía tiene ese problema. La policía, en los últimos momentos, bajo el comando del general Angulo, ha implementado mucha capacidad para tratar de adaptarse rápidamente a las modalidades delincuenciales. Una de estas formas aquí en Lima se viene dando es, por ejemplo, salir a hacer el tema de las intervenciones, pero varias unidades policiales en conjunto. O sea, no solamente investigación de robos, sino al lado con la gente de migraciones, con la gente de otras unidades para identificar al... ¿Eres ladrón? Ya. Nacional o extranjero, ya, si eres extranjero, ¿estás legal o ilegal? ¿No? Y si estás ilegal, ok. Hoy día, de acuerdo a lo que también son disposiciones de los tratados que tiene firmado el país, es que yo simplemente el Perú como tal no puedo agarrar, salir y poner pues a un ciudadano en la frontera y darle una patada. No puede, pues. Lo que hizo Chile fue absolutamente inaceptable, ¿no? No lo puede hacer. Necesitas la ayuda del país receptor. Sin ese compromiso no hay nada, ¿no es cierto? Así es. Entonces, esa es lo que, vamos a decir, desde el punto de vista de lo que es política de gobierno, es lo que tiene que mejorarse. Entonces, vamos a ver el contenido de esa norma para ver hacia dónde lo están orientando, porque como digo, el país como tal, no puedo simplemente agarrar y poner a un extranjero en la frontera y meterle una pata de botar. No puede, pues, así no funciona. Entonces, seguramente que lo que debe estar pensando es en zonas de internamiento previo, ¿no? Como lo que pasó en el tema de Chile, que en algún momento se tuvieron que generar tipos campamentos. Sí, ¿no? Entonces vamos a ver el contenido de la norma, a ver cuál es el enfoque que le quieren. De acuerdo. Finalmente, el fortalecimiento del control migratorio, que fue otra discusión. Lo que pasa es que en América Latina yo creo que tenemos la ventaja de poder entrar a cualquier país con nuestro DNI. Eso es una ventaja en sí mismo, ¿no? Y la posibilidad de trabajar en otros países también. Pero hay quienes son muy críticos respecto a cómo en algún momento se abrieron demasiado las puertas a la migración. ¿Usted está en esa línea? No, claro, o sea, lo que tenemos claros todos hoy día, 5 años después, es que la decisión política de abrir las fronteras en 2018 fue pues absolutamente populista, por decirlo de alguna manera. Pero es que entraron con el DNI, digamos, ¿no? Así es. Pero ahora lo otro es que, y eso ya es parte, como decía, en esta vorágine de políticas públicas que tenemos, 16, hay una que se llama la Política Nacional de Fronteras y el sector responsable de Relaciones Exteriores. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que se discute ahí? La creación justamente de la base de datos a nivel latinoamericano para que esta persona, este ciudadano, vamos a poner el caso que sea peruano que pasa a Ecuador, sea rápidamente identificable. Y si llega a México, y no lo vayamos tanto, a Colombia, también sea identificable, ¿no? Para que no haya este tema de que nosotros tenemos seguramente un porcentaje importante de extranjeros aquí en el Perú que no están identificados. O sea, no sabemos realmente quién es. ¿Y por qué? Porque no tenemos pues bases de datos comunes. Entonces, la norma entiendo que debe ir
en la construcción de ese modelo de base de datos, ¿no? Nuevamente, vamos a ver la técnica y el enfoque de política pública que desde el Ministerio ¿Y qué tan del Interior, articulado está todo lo que se provoca? ¿No? porque como digo, No, sí, es muy difícil. cuando se trata de hacer listado de Sí, temas, sí. o sea, mire, como le decía al inicio, ¿no? Haciendo una revisión página por página de cada cosa que dijo la Presidenta, son 292 actividades las que ha hablado en sus 3 horas. Muchas de ellas, ya desde la experiencia que Euro tiene en el sector público, se da cuenta pues que el Ministerio no ha enviado pues un listado completo de actividades, en el sentido de decir, mire, estoy haciendo algo, ¿no? Hay algunas actividades pues que son, vamos a decir, tan simples como cursos de capacitación. Cursos de capacitación para un discurso presidencial donde estoy hablando de política nacional. No, sí. Hay una menudencia un poco a un nivel innecesaria. innecesaria, ¿no? Señor Herrera, gracias por haber estado con nosotros. Hemos hablado de varios temas. Gracias por haber compartido su opinión con nosotros. No, a usted. Luis Herrera Romero, abogado y ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, nos ha acompañado esta mañana en Nativa.